Es tiempo de aprender principios eternos de la palabra de Dios. En Tiempo con Dios, el pastor Óscar Mauricio Caicedo. Un cordial saludo para todos los amables oyentes en esta mañana. Por la gracia de Dios estamos nuevamente a través de este medio de comunicación dispuestos a estudiar la bendita palabra de Dios. Vamos a orar antes de empezar el estudio de la palabra de Dios en este día. Amado Dios y Padre nuestro, te ruego en esta hora de la mañana que nos asistas con el poder de tu Santo Espíritu y dispongas nuestro corazón y nuestra mente para recibir el estudio de tu palabra. Te damos gracias por este nuevo día que nos regalas. Te bendecimos y te alabamos por todas las cosas buenas que nos das cada día. Por lo cual, mi Señor, ayúdanos a que a través del estudio de tu palabra podamos experimentar el gozo de tu salvación, el gozo de escuchar la sabiduría que tú has dejado en tu libro y el gozo de poder atesorar tus verdades eternas en nuestro corazón. Padre, ayúdanos con el poder de tu Santo Espíritu y permite que podamos ver a Cristo en tu palabra y regocijarnos y alegrarnos en Él cada mañana. Gracias, Dios, por tus bondades y por tu amor para cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Seguimos adelante con el estudio expositivo de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Estamos estudiando en Gálatas capítulo 5, versículos 22 al 23, donde encontramos las 9 características del fruto del Espíritu Santo. En el estudio pasado estudiamos la primera característica, la cual es el amor. Hoy consideraremos la segunda característica, el gozo. Por lo tanto, abran sus Biblias en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Dice así la palabra de Dios: Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, hoy meditaremos en la segunda característica de estas 9 características del fruto del Espíritu Santo, el gozo. La palabra gozo mencionada en este pasaje indica una expresión exterior de alegría y felicidad que emana de una certeza y un convencimiento interno que no se desvanece ni se ve alterado ni frustrado por las circunstancias difíciles de la vida. Por tanto, el gozo cristiano o el gozo del Espíritu Santo, al que se refiere el apóstol Pablo como una característica del fruto del Espíritu Santo, no se altera ni se desvanece por las pruebas y las tribulaciones que nos toque vivir en la vida, sino que por el contrario, encuentra en ellas, en las tribulaciones y en las pruebas que nos toca vivir, una ocasión para mostrar su fortaleza, porque está seguro que todo lo que le acontece al Hijo de Dios le ayuda para bien. Y esto es muy importante, amable oyente, entender que nosotros no debemos frustrarnos ni entristecernos de manera permanente por las pruebas y las dificultades que vengan a nuestra vida, porque nosotros estamos seguros que Dios, en todas las cosas que le pasan a sus hijos, tiene un propósito, y esas cosas que nos pasan son para el bien de nuestra alma, para la formación de nuestro carácter, y esto es supremamente importante. Por eso Santiago dijo: Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y es muy importante entender esto, que nosotros, cuando estamos pasando por pruebas y situaciones difíciles en nuestra vida, en lugar de entristecernos, debemos gozarnos en el Espíritu,
porque sabemos que Dios está trabajando en nosotros, moldeando nuestro carácter para que nos asemejemos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por lo tanto, amables oyentes, el gozo al que se refiere Pablo en este pasaje de las Sagradas Escrituras no es el gozo ficticio y pasajero que dan las cosas de este mundo, tal como lo expresa Pablo en Romanos 14, versículo 17. Pablo dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El mundo le puede brindar a uno muchas alegrías y muchos gozos, pero esas alegrías y esos goces que el mundo ofrece son temporales y pasajeros, y tan pronto pasan, la persona queda más vacía y queda más desilusionada y amargada, porque las cosas de este mundo nunca satisfacen la necesidad más profunda que el hombre tiene, y es la necesidad de Dios gobernando y dirigiendo su vida. Y esto es muy importante que lo entendamos, amables oyentes. Si nosotros no aprendemos a mirar la vida con la óptica de Dios, nuestra vida se convierte en amargura y en frustración, porque nosotros nunca saciaremos lo que anhelamos con las cosas de este mundo. Y lamentablemente las personas tratan de llenar el vacío que tienen con las cosas de este mundo, lo cual es una equivocación que por el contrario les traerá tristeza y amargura. Aunque por un tiempo estén gozosos y alegres, luego su ánimo decaerá. Por lo tanto, el gozo al que, como una característica del fruto del Espíritu Santo, no se altera ni se desvanece por las pruebas y las tribulaciones de la vida. Como les dije anteriormente, por el contrario, en estas tribulaciones y en estas angustias y pruebas encuentra una ocasión para mostrar su fortaleza, porque está seguro que todo lo que le acontece a los hijos de Dios les ayuda para bien. Bendito y alabado. Por tanto, amables oyentes, el gozo del Espíritu Santo es un gozo que permanece en medio de las dificultades. Es por medio de este gozo que el apóstol Pablo nos dice en Filipenses capítulo 4, verso 4: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Si usted observa en este versículo, Pablo dice que debemos regocijarnos en el Señor siempre. No debemos regocijarnos en las cosas de este mundo. Y dice que lo debemos hacer siempre, es decir, es una orden de la palabra de Dios, gozarnos en Cristo cada día, sabiendo que si estamos en sus caminos, que si Él es nuestro Señor y Salvador, Él está llevando una obra perfecta en cada uno de nosotros. Por lo tanto, todo será para nuestro bien y para la gloria y honra de nuestro Dios. Alabado sea nuestro glorioso Salvador. El gozo del Espíritu Santo, del cual habla Pablo en este pasaje, es gozo que aún en medio de las dificultades, las pruebas y las aflicciones, no se desvanece por completo, sino que permanece en nosotros. Por ejemplo, en 2 de Corintios capítulo 6, verso 10, dice Pablo: como entristecidos, mas siempre gozosos; como pobres, mas enriqueciendo a muchos; como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Qué maravilloso pasaje, amables oyentes. Dice Pablo: como entristecidos, mas siempre gozosos. Sí, no negamos que pasamos por tristezas y por angustias, pero aún en medio de esas tristezas, de esas angustias, de esas dificultades, de esas pruebas, siempre el Santo Espíritu nos fortalecerá. Aunque no estemos con una sonrisa a flor de labio, en nuestro interior habrá paz, habrá gozo, porque sabemos que en últimas Dios tiene el control de todo y lo que Él está haciendo en nosotros es perfecto. Por eso dice: como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Nosotros enriquecemos
con el gozo del Espíritu Santo a los que están en tribulación, porque mostramos por el poder del Santo Espíritu que la paz la da Dios y no las cosas de este mundo, y eso enriquece a las personas. Aunque seamos pobres económicamente, somos ricos espiritualmente, y con la riqueza espiritual podemos enriquecer a los que tienen muchas riquezas materiales, pero son totalmente miserables y pobres en su vida espiritual, porque no conocen al Señor y no confían en Él, sino en las cosas materiales que este mundo les ofrece. Y luego el pasaje sigue diciendo: como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Aunque no tengamos bienes en este mundo, aunque no tengamos riquezas en este mundo, eso no nos importa a nosotros los cristianos. Pero si tenemos a Cristo, lo tenemos todo, porque Él es nuestro tesoro y Él es la mayor riqueza que Dios nos puede brindar en este mundo. Alabado sea nuestro glorioso Salvador. Cristo es nuestro tesoro, Cristo es nuestra porción, Cristo es nuestra herencia, y nosotros vivimos en gozo y alegría en este mundo, porque Él es nuestro Señor, porque Él es nuestro Salvador. Si lo tenemos a Él, lo tenemos todo, pues nada faltará a los que confían en Él. Si Él es nuestra porción, ¿qué nos va a faltar? Porque Él es el dueño y el Señor de todas las cosas. Por lo tanto, el gozo verdadero se da cuando entendemos realmente lo que significa el regalo de la salvación, cuando entendemos lo mucho que Él nos perdonó, cuando entendemos que fuimos salvos de la condenación eterna que merecíamos y que ahora somos miembros de la familia de Dios. Qué alegría, amables oyentes, saber que si hemos confiado en Cristo y entendemos esta verdad, eso significa que Él nos ha librado de la condenación, que nosotros no merecíamos nada, pero aún así Él en su misericordia y en su gracia nos salvó, nos libró de la condenación eterna, y no contento con eso, nos hizo parte de la familia de Dios y herederos del reino de los cielos. ¿Cómo no gozarnos? ¿Cómo no alegrarnos en nuestro espíritu cuando entendemos esta gran verdad? Que siendo miserables pecadores, dignos de condenación eterna por nuestro pecado, aún así el Señor estuvo dispuesto a enviar su Hijo para salvarnos y morir en nuestro lugar para que nosotros no pereciéramos en la condenación. ¿Cómo no va a producir esto alegría y gozo en nuestro corazón? Miremos lo que dice Lucas capítulo 10, versículos 17 al 20. Dice así la palabra de Dios: Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Amén. Este pasaje es supremamente maravilloso, porque nos narra la historia de cuando el Señor envió a 70 de sus discípulos a predicar el Evangelio. Y cuando ellos regresaron de la misión que el Señor les había encomendado, regresaron gozosos de que los demonios se les sujetaban y les obedecían, y pudieron librar a muchos endemoniados y traerlos a la luz de Jesucristo. Entonces el Señor les dice: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, yo les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Es decir, el Señor les dice, los demonios se les sujetaban y les obedecían
porque yo les di ese poder y esa potestad. Pero les dice luego, no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino más bien regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. El Señor Jesucristo los lleva a que realmente se alegren en las cosas que realmente deben alegrarse. Aunque esa alegría, que los demonios se sujeten y obedezcan a la voz del Espíritu y salgan de las personas a las cuales tienen poseídas, es más gozoso y es más alegre el saber que sin yo merecer nada, que siendo yo un merecedor del castigo eterno, Dios en su gracia y en su misericordia me perdonó, y al perdonarme escribió mi nombre en el libro de la vida que está en los cielos. Ahora pertenecemos a la familia de Dios por la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nosotros, sin merecer nada, Él nos hizo miembros de la familia de Dios. Nos escribió en el libro de la membresía de los hijos de Dios en el cielo. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y gocémonos y alegrémonos, porque si tú has creído en Cristo como su Señor y Salvador, y realmente te has arrepentido de tus pecados, y confías en Él única y exclusivamente como tu Señor y Salvador, tú eres miembro de la familia de Dios, por la fe en el Santo Hijo que dio su vida en favor de nosotros. Amables oyentes, veamos algunos ejemplos del gozo del Espíritu Santo en medio de las dificultades. Vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículos 39 al 42. Dice así la palabra de Dios: Mas si es de Dios, no lo podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Pedro y Juan fueron encarcelados por predicar a Cristo, y estando presos por predicar a Cristo, fueron azotados por anunciar la salvación en el Señor Jesucristo. Y cuando fueron puestos en libertad, después de haber sido azotados, dice el verso 41, que ellos salieron de la presencia del concilio judío, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Cristo. Imagínense, hermanos, a ellos los azotaron, los maltrataron por predicar a Cristo, y en lugar de salir quejándose de la prisión por haber sido azotados, salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y lo más importante es que el texto dice: y todos los días, aunque los azotaron, aunque los castigaron, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Es decir, que el gozo superó el miedo a que los siguieran maltratando o echando a la cárcel. A ellos no les importó, sino que siguieron predicando a Jesucristo sin cesar, dice el texto sagrado. Y en Hechos capítulo 20, versículos 22 al 24, también dice lo siguiente: Ahora, he aquí,
ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciéndome que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Amables oyentes, en esta ocasión es el apóstol Pablo, quien después de regresar de uno de sus viajes misioneros camino a Jerusalén, dice que regresa a Jerusalén sin saber lo que le ha de acontecer allá, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades le daba testimonio diciendo que le esperaban prisiones y tribulaciones en Jerusalén. Pero dice Pablo, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo consideraba un gozo sufrir por el nombre de Cristo. Él dice, yo de ninguna de estas cosas, de tribulaciones y angustias y prisiones que me puedan esperar en Jerusalén, hago caso. Lo importante para mí es que yo acabe mi carrera, es decir, el ministerio que el Señor me dio, lo acabe con gozo, porque él consideraba uno de los más grandes privilegios sufrir por Cristo. ¿Y saben una cosa, amables oyentes? Que el apóstol Pablo murió decapitado en Roma por causa de predicar el Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Esto es impresionante, amables oyentes, porque esto significa que él murió con gozo en medio de semejantes circunstancias. ¿Y saben por qué? Porque entendió que las aflicciones de este mundo no son nada comparables con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. Alabado sea nuestro glorioso Salvador. De la única manera que nosotros podemos vencer las aflicciones, las tristezas y las tribulaciones en este mundo es confiando en Cristo como nuestro Señor y Salvador, viviendo para Él. Él cambia nuestro lamento en baile. Él hace que Dios sea nuestra fortaleza. Él hace que Dios dé sentido a nuestra existencia y que nosotros podamos ver con claridad qué es lo que realmente tiene valor en este mundo, porque el gozo del Señor es y debe ser nuestra fortaleza. A Él sea la gloria por la eternidad, amables oyentes. Por eso yo le invito a confiar en Cristo, a depositar toda su confianza en Él, porque Él es el único que puede salvarle y hacerle miembro de la familia de Dios y dar el fruto del Santo Espíritu en su vida para que en usted se manifieste el gozo del Espíritu Santo, el cual nos puede dar gozo en medio de las tribulaciones. Que sin duda, tarde o temprano, un día usted y yo tendremos que enfrentar en este mundo. Ven hoy a Jesucristo, el Santo Hijo de Dios, y confía en Él, porque solo en Él tendremos salvación y vida eterna, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y si tú ya has confiado en Él como su Señor y su Salvador, continúa confiando en Él. Renueva cada día su entendimiento a través del estudio de la bendita palabra de Dios, porque solo la palabra de Dios renueva nuestro entendimiento y nos hace ver la verdad de Dios en nuestra vida, la cual trae paz, gozo, esperanza y propósito verdadero a nuestra existencia en este mundo. Hasta aquí nuestra enseñanza por el día de hoy. Nos vemos Dios mediante el próximo programa. Bendiciones a todos en Cristo Jesús.
hemos llegado a la parte final de Tiempo con Dios. Agradecemos su fiel sintonía y deseamos que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus pensamientos y corazones en Cristo Jesús. Les esperamos en nuestra próxima emisión para tener un tiempo con Dios.